Los cilindros neumáticos es el actuador más representativo de los sistemas neumáticos. Es el actuador más utilizado, ¿no es cierto? Y de hecho es el más representativo porque no hay otro actuador, ni mecánico, ni eléctrico, ni electromecánico, ¿no es cierto?, que tenga la capacidad de reproducir movimientos lineales, ¿no es cierto? Es decir, como lo hace el cilindro neumático, así, ¿no es cierto? Con esa facilidad, con la rapidez que podemos hacerlo con un cilindro neumático, ¿no es cierto? Entonces el cilindro neumático, por su rapidez, por su flexibilidad, por la adaptación a distintos procesos, ¿no es cierto? Y distintas industrias, es el actuador, uno de los actuadores más representativos, ¿no? Después ya vendrá máquinas rotativas como, por ejemplo, semigiros, ¿no es cierto? Máquina de semigiros, que tiene, obviamente, también tiene sus pros y sus contras, pero el cilindro neumático es de los más utilizados. Y vamos a dedicar esa clase a estudiar los cilindros neumáticos. Los cilindros neumáticos son bastante simples, no son nada complejos. Estos, perdón, ya, estos cilindros neumáticos están conformados, ¿no es cierto?, por dos tapas, ¿no es cierto? Es decir, sí, dos tapas, una trasera y una delantera. Lo podemos ver aquí. Quiero, espérame un ratito. Ya. Una trasera, ¿no es cierto?, que es la que está aquí, y una delantera, que es la que está acá. ¿Ya? Entonces, dos tapas, una trasera, una delantera. Esta parte de aquí, ¿no es cierto? Ustedes habrán escuchado cuando están reparando un motor de carro, dice encamisar o la camisa del cilindro, ¿no es cierto? Es esto de aquí, ¿no? Es lo que es la parte que recubre el cilindro, ¿ya? Es esta parte de aquí que recubre el cilindro. Esta es la camisa, ¿no es cierto? Entonces vienen las dos tapas, trasera, delantera, la camisa, y esto forma el cuerpo del cilindro, o sea, es lo que tapa la parte de adentro, ¿no? Entonces, como estas tapas se pueden sacar, son desarmables, aquí vamos a tener nosotros unos sellos, sí, unos sellos, ¿no es cierto? El autor lo conoce como juntas, también se le puede conocer como O-rings, ¿no es cierto? Son O-rings que se ponen ahí y viene la tapa, y luego obviamente se ajusta, ¿no? Entonces, aquí tengo unas juntas, unos sellos, ¿no es cierto? O-rings en estos puntos, que lo que hace es impedir que el aire que está aquí adentro, ¿no es cierto? Que ya va a ser aire comprimido, salga, ¿no es cierto? Hacia el medio ambiente, se comunique con el medio ambiente. Aquí tengo, en este punto tengo los conductos. Este es conducto de entrada y salida. Este también es conducto de entrada y salida, ¿ya? En la parte interna del cilindro, tengo el émbolo, que es esta parte de aquí. El émbolo es este disco, ¿no es cierto? Es este disco de aquí. Que el émbolo prácticamente lo que va a hacer es moverse, ¿no es cierto?, impidiendo que haya comunicación entre esta cámara y esta cámara de acá. ¿Ya? El émbolo se mueve y no hay comunicación entre esta ni esta cámara de acá. El émbolo, ¿no es cierto?, al moverse, necesita tener aquí una mecánica dinámica, ¿no es cierto? En este caso son rodamientos, ¿no es cierto? El autor le conoce como dinámica, miren, dinámica, ¿no es cierto? Esta dinámica de aquí, vamos a verlo más después en una figurita que hay en la siguiente diapositiva. Es una dinámica que está conformada por rodamientos y por, 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 por un sello, ¿no es cierto?, que se adhiere aquí, ¿no es cierto?, de manera que no haya rozamiento de metal con metal, ¿no es cierto? Entonces aquí hace sello, pero al mismo tiempo permite que esto ruede, ¿no es cierto?, sin haber tanto rozamiento, ¿no? Minimizando el rozamiento. ¿Para qué? Para que las paredes de la camisa no se rayen, ¿no es cierto? Las paredes de la camisa no se rayen y haya más vida útil del cilindro, ¿ya? Entonces, este es el émbolo, ¿no es cierto? Y esto de aquí es el vástago,
¿cierto? El eje que nosotros vemos que sale es el vástago. El vástago está sujetado al émbolo, aquí vemos a través de un perno, ¿no es cierto? Entonces, al estar sujetada al émbolo y al ser esto desarmable, aquí necesito tener otro O-ring, otra junta, otro sello, ¿no es cierto? Para que impida el paso del aire de aquí hacia acá, ¿ya? En este punto donde el émbolo, donde el vástago sale, ¿no es cierto? Aquí también necesito tener juntas, perdón, aquí sellos y aquí juntas, ¿no? Dinámicas, ¿ya? ¿Por qué? Aquí sellos y acá dinámica. ¿Por qué? Porque cuando el vástago sale, primero que todo, ¿no es cierto? Necesita salir de manera recta. Entonces, de manera recta, esto hace que el vástago no se caiga, no se doble, sino que esto aguanta todo como esto direcciona el vástago, ¿ya? Y estas juntas lo que hacen es en total impedir el paso del aire desde esta cámara hacia el exterior, por este punto, ¿no? Que no tenga este camino para salir, es decir, que aquí sea sellado, ¿no? Ese es el objetivo de las juntas y de la dinámica. La dinámica es impedir, minimizar el rozamiento a través de rodamientos y las juntas es hacer sello para que no haya comunicación entre cámaras o entre la cámara interna y el exterior. Algo que tengo que decirles es que todo lo que tenga dinámica, ¿no es cierto? Y en este caso juntas, aquí estos O-rings, ¿no es cierto? Y estos rodamientos van a necesitar aceite. Y es aquí donde toma sentido que la unidad de mantenimiento tenga un pulverizador, es decir, que inyecte eh, burbujas de aceite, ¿no es cierto? Gotas de aceite pequeñitas en, en el aire, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el aire viene, ¿no es cierto? Y choca contra las paredes o roza contra las paredes y las gotitas de aceite se van adhiriendo a las paredes. Entonces, en toda pared, ¿no es cierto? Nosotros vamos a encontrar una pequeña película de aceite. Entonces vamos a encontrar una pequeña película aquí abajo, vamos a encontrar en todo, alrededor de todo el cilindro, vamos a encontrar una pequeña película de aceite, aquí en el vástago también aceite, ¿no es cierto? Y la idea es que lubrique todo lo que tenga dinámica, todo lo que tenga mecánica, todos los rodamientos, lubrique todos los sellos, los O-rings, ¿no es cierto? Por donde hay rozamiento, de manera que se alargue la vida útil. Si no hay aceite, estos sellos de aquí, ¿no es cierto? Que son los que más sufren, ¿no es cierto? Estos sellos de aquí eh, se, se, se dañarían rápido, ¿no? Y si se dañan rápido, eso significa que cuando el cilindro intenta regresar, ¿no? Porque cuando hay aire aquí, el cilindro está regresando. Cuando el cilindro intenta regresar, el aire que intenta empujar por aquí se escapa por acá y no alcanza a regresar. O si no alcanza a regresar, ¿no es cierto? Por lo menos regresa muy lento. Entonces, ¿por qué? Porque ya están dañados estos de aquí. Entonces, dato importante es que cuando ustedes trabajen con sistemas neumáticos, cualquier sistema neumático, el aceite siempre, la unidad de mantenimiento tiene un botecito de aceite y ahí tiene una marca, ¿no es cierto? Esa marca nunca debe estar abajo, ¿no es cierto? Perdón, el aceite nunca debe estar abajo de la marca para que siempre haya aceite pulverizado en todos los sistemas y esto esté continuamente lubricado, ¿ya? Ahora, aquí nosotros vemos cómo funciona. Miren, todo lo que les explicaba. O-rings, acá son sellos más dinámica, ¿no es cierto? Un tipo de rodamientos que hacen sello. Estos son bastante importantes porque estos prácticamente hacen que el vástago no salga torcido, ¿no es cierto? No se caiga, no tenga juego, ¿no es cierto? No tenga juego hacia ningún lado. Y también no haya comunicación entre este punto y el exterior, ¿no? Eso era lo que les decía acerca de la dinámica, ¿no es cierto? Miren, eso era lo que les decía acerca de la dinámica. Ese como es circular, ¿no? Recuerden que este es un corte transversal, pero hagan de cuenta que esto que está en rojo es circular, ¿no? Es un círculo, es como un O-ring especial, ¿no es cierto? Que a la vez es un rodamiento, ¿no? Es un O-ring con rodamientos
Entonces, ¿qué es lo que hace? En finales de cuentas, lo que hace es hacer sello y permitir el desplazamiento, minimizando el rozamiento, ¿no? Eso es lo que se hace. Aquí está el cilindro, ¿ya? Este es el cilindro, este es el símbolo. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Gerson, Gámez, Ponce, Moina, ¿tienen alguna pregunta? No, Inge. No, no, profe, sí está claro. Ya. Bien, entonces, esto es lo que tiene el cilindro, ¿no es cierto? Es prácticamente lo básico del cilindro. Hay que decir que o sea, el cilindro, por ejemplo, tiene O-rings, tiene rodamientos, dinámica, tiene todo lo que tenga, ¿no es cierto? Es bastante sencillo. Sin embargo, por ejemplo, el mantenimiento, sí, cada fabricante lo hace ellos mismos, ¿no? O sea, ellos sugieren que se haga el mantenimiento con ellos. Sin embargo, si algún rato se encuentran con un cilindro abierto o un cilindro que ustedes tienen que abrir, no se asusten, es bastante sencillo el funcionamiento, ¿no? Es así, básicamente. Ahora, los cilindros tenemos de doble efecto, cilindro con doble vástago, ¿no es cierto? En realidad, ustedes van a ir viendo la utilidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, el cilindro de doble vástago, ya se imaginarán que aquí tiene un vástago hacia acá y esta parte de aquí se repite en el lado de atrás, ¿no es cierto? En este lado de acá. Entonces, en realidad son derivaciones de este cilindro especial, de este cilindro son derivaciones de las demás. Por ejemplo, el cilindro de simple efecto, ¿no es cierto? El aire solo ingresa por aquí y sale por aquí y acá lo único que tengo es un resorte, ¿no es cierto? Entonces todo lo demás es tal cual. Esta entrada, entrada y salida ya no tengo este conducto, solo tengo este conducto de acá. Entonces, este es el cilindro base. Ahora, por ejemplo, uno de los cilindros que se utiliza es el cilindro con amortiguación delantera. Este cilindro, ¿no es cierto? Miren, aquí tengo el vástago. Estos son los rodamientos perdón, tengo el émbolo, ¿no es cierto? Tengo el émbolo. Estos son los rodamientos del émbolo. Y este cilindro lo que tiene es otro émbolo aquí, pequeñito, miren, ¿no es cierto? Otro émbolo pequeñito y aquí tengo otro rodamiento. ¿Se ven? Se repite lo de aquí, se repite acá. Entonces, este émbolo de aquí, ¿no es cierto? Este émbolo de aquí, que es como bueno, es como una rodela, ¿no? Ahí, una argolla. Ese émbolo de aquí, ¿no es cierto? Lo que hace es hacer acción sobre esta cámara que se ve aquí, ¿no? Es una cámara que está alrededor, ¿no es cierto? Y es una cámara sumamente pequeña. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando el cilindro está saliendo, tengo esta conexión de aquí, por ese conducto de aquí, a esta cámara de acá, ¿no es cierto? Y aquí tengo un orificio de salida, un pequeño orificio de salida. Entonces, ¿qué es lo que hace el aire? Parte del aire ingresa por aquí, llena esta cámara y este émbolo, ¿no es cierto? Presiona esta cámara, ¿no es cierto? Y el aire que está aquí, como no puede salir rápido, como no puede salir rápido el aire que está aquí, se frena, ¿no es cierto? Frena. Y a eso le llamamos amortiguación delantera. Utilizamos el mismo aire para frenar, para amortiguar. De hecho, eso era una de las ventajas del aire, ¿no? Que se puede utilizar como un freno, como una amortiguación, el mismo aire, ¿no? Y aquí yo tengo un tornillo, ¿no es cierto? Que este tornillo es similar al regulador de caudal, ¿no es cierto? Yo puedo levantarlo, ¿no es cierto? Y ingresa más aire. Puedo bajarlo, ingresa menos aire. Entonces, de acuerdo a eso, voy a tener mi regulación, ¿no? Mi regulación. Entonces, si yo quiero mucha amortiguación, ¿no es cierto? Yo aprieto el tornillo. Si yo quiero poca regulación, poca amortiguación, bajo, ¿no? ¿Cómo se ve eso en el tiempo? Ah, en el arranque, esto es cuando arranque, cuando sale el cilindro, ¿no es cierto? En el arranque, cuando va de cero, ¿no es cierto? El cilindro tiene una pequeña rampa, casi normal, todos los cilindros tienen esa rampa, pero tiene una pequeña rampa, ¿no? Sí afecta esto en esa rampa, pero no es mucho. ¿Dónde se ve? En el descenso, ¿no? Cuando el cilindro
Es decir, alcanza su máxima velocidad y ya va a frenar, ¿no es cierto? Cuando va a frenar, es decir, cuando está ya llegando a su punto de salida final, ¿no es cierto? Comienza a descender de manera, no de golpe, ¿no? Porque el cilindro obviamente llega, ¡pac!, ¿no es cierto? ¡Sac! Entonces acá comienza, va más lento hasta que llega a su punto. Aplicaciones de esto, ¿no es cierto? Es cuando yo necesito llegar con menos velocidad, con menos fuerza, ¿no es cierto? Por ejemplo, para etiquetar una botella de vidrio, ¿cierto? Necesito llegar de manera delicada a la parte final, ¿no es cierto? Pero no quiero que todo el recorrido sea así, porque si yo pongo la misma velocidad en todo el recorrido, mis tiempos de producción van a aumentar y eso es pérdida de dinero. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Quiero que se mantenga la velocidad y solo al final se frene, ¿ya? Esa es una de las, de las aplicaciones de estos cilindros con amortiguación delantera. Bastante fácil su explicación. Todos los demás cilindros, estimados estudiantes, son derivaciones de estos cilindros que acabamos de ver, ¿ya? Y ustedes lo van a encontrar en las aplicaciones. Incluso, vamos a decirlo así, por ejemplo, ustedes, cuando van a montar un cilindro, ustedes van a definir, van a decidir dónde quieren el anclaje. Si quieren que el anclaje sea aquí atrás, si quieren que el anclaje sea aquí adelante, si quieren que el anclaje sea a un costado, ¿no? Ustedes eso van a definir en un cilindro. Pero eso va a ser de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan, ¿no es cierto? El anclaje. Otra cosa más, la camisa, ¿no es cierto? Tiene un grosor. La camisa va a ir de acuerdo a al caudal que ustedes manejen, ¿no es cierto? De acuerdo al caudal, ustedes les van a decir qué caudal ustedes van a manejar, tanto, y les va a decir, ah, la camisa debe ser de tal grosor, ¿no? Entonces, todos esos diseños los irán ustedes viendo de acuerdo a su necesidad. ¿Cuál es la manera más fácil de seleccionar un cilindro? Sí, un cilindro. La manera más fácil de seleccionar qué tipo de cilindro nosotros necesitamos, ¿no es cierto? De acuerdo al caudal que vamos a manejar, es el siguiente. Es el ratito. Es el siguiente, ¿ya? Miren, los fabricantes y los autores nos dan más o menos, es igual. Es igual, tanto fabricantes cambia un poquito de acuerdo al fabricante, pero es casi similar. Nos dan esta tablita, ¿no es cierto? Y nos van a decir qué fuerza, ¿no es cierto?, ustedes van a manejar, ¿ya? ¿Qué fuerza ustedes van a manejar? De acuerdo a la fuerza que ustedes van a manejar, ustedes van a comprar el cilindro, ¿ya? Entonces vamos a ver, por ejemplo, ubiquémonos en este punto. Ubiquémonos en el cilindro más pequeñito, ¿no es cierto? Un cilindro de 10 milímetros, ¿no? Este cilindro de 10 milímetros viene a ser un cilindro de 1 centímetro de diámetro, ¿no? Es sumamente pequeñito, ¿ya? Que sería más o menos un poco más grande que este lápiz, ¿no? Es bastante pequeño, ¿ya? Entonces, este cilindro, a ser pequeño, ¿no es cierto?, tiene un vástago, ¿no es cierto? Este es el diámetro del cilindro, ¿no es cierto? Es decir, cuánto mide la sección del cilindro. Y esta D minúscula es el diámetro del vástago, ¿no es cierto? Mide casi menos de medio centímetro, ¿no? 4 milímetros, ¿ya? Calculamos la sección de la parte de atrás, esta sección de acá atrás, ¿no es cierto? Vamos a llamarle SA a esta sección de acá atrás. Y esta sección de adelante va a ser menor porque aquí el vástago ocupa un espacio, entonces va a ser menor, esa va a ser SR. Entonces, miren, tengo SA 0.8 centímetros cuadrados y SR 0.6 centímetros cuadrados. Si yo trabajo con una presión de 2 bares, ¿no es cierto? La fuerza que me entrega es, a ver, aquí quiero explicarles algo. Estos valores están en decanewtons, ¿ya? Por lo tanto, lo vamos a multiplicar por 10 para hablar en newtons.
Entonces, la fuerza que me entrega en adelanto es 16 newtons. Y la fuerza en retroceso, cuando retrocede, es 12 newtons. Si yo subo la presión, ¿no es cierto? La fuerza que me entrega es 32 newtons y en adelanto, perdón, en adelanto es 32 y en retroceso 24. La fuerza, si trabajo a 6 bares, la fuerza sería 48 newtons en adelante y 36 newtons en retroceso. En 8 bares, ¿no es cierto? Sería 64 newtons en adelanto y 48 en retroceso. ¿Ya? Se dan cuenta que, cuando yo tengo, yo voy a determinar a qué presión yo voy a trabajar, ¿no? Pues yo puedo decir, voy a trabajar a 4 bares, voy a trabajar a 6 bares, voy a trabajar a 8 bares. Ahora aquí, lo nominal es 6 bares, pero hay circuitos neumáticos que pueden trabajar a 8 bares, pero lo nominal es 6 bares. Entonces, yo puedo decir, no, pues yo tengo 6 bares nomás. Entonces, si yo cojo este cilindro, la máxima fuerza que me va a entregar, ¿no es cierto?, en 6 bares, porque no tengo más, es 48 newtons, ¿no es cierto? ¿Me alcanza o no me alcanza para mover, por ejemplo, un objeto? ¿Me alcanza para mover el objeto? Sí, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, yo veo. Ahora sí, yo, por ejemplo, les digo, recuerden que todos estos valores de fuerza tienen que multiplicarlos por 10, ¿no? Si yo digo, señor Gámez, yo tengo una presión de 6 bares, ¿no es cierto? Estoy trabajando con 6 bares, es decir, estoy aquí en esa columna, ¿no es cierto? Estoy con 6 bares y yo necesito mover un peso, elevar un peso, un objeto que tiene de peso 1000 bares. ¿Qué cilindro me recomendaría? Un cilindro con diámetro de 160. A ver, Vamos a sí, de ver, 160. 160. Aquí me dice usted, ¿no? Y trabajo a Sí, 6 bares, es decir, vengo hasta aquí. Mucho es, ¿no? Porque recuerden que les dije que esto tienen que multiplicar por 10. Aquí me está usted diciendo que el cilindro de 160 me entrega 12,000 12,000 newtons. cierto, dije, me olvidé de ese pequeño detalle. Entonces está mucho. ¿Qué cilindro me recomendaría entonces? Ya, uno de 109. A ver, voy a 109, decir 100, no, de 117 para 100, que le entregue los 1000. ya, pero tenemos que ir acá, ¿no? Es decir, Así, de 50, sí. de 50 milímetros de diámetro. Y aquí Sí, sí, tengo una fuerza que me entrega en adelanto 1176 newtons y en retroceso 1020 newtons. Entonces, este cilindro, para mi peso, ¿no es cierto? Para lo que quiero mover, es suficiente. Ahora, este cilindro es un cilindro de 5 centímetros o 50 milímetros, ¿no? Es decir, es un cilindro un poco más gruesito, pero miren, ya me entrega 1000 newtons. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Miren, de acuerdo a las condiciones que yo tengo, digo, voy a trabajar con 6 bares o puedo trabajar hasta 8 bares, ¿no es cierto? Trabajo con 6 bares, y voy a mover un cilindro, por ejemplo, de 30, no, de 20,000 newtons. Voy a mover un objeto de 20,000 newtons de peso. ¿Qué cilindro me recomendaría, señor Moina? Si es que estoy trabajando con 6 bares y quiero mover un... Sería el de 250 Muy bien, milímetros. el de 250. ¿Por qué? Porque miren, si estoy trabajando con 6 bares, por ejemplo, este cilindro de aquí solo me entrega hasta 18,000, ¿no es cierto? Y este cilindro se pasa, pero ya en eso yo ya puedo regular, ¿no es cierto? Mejor es que se pase a que falte. Entonces se pasa y tengo que trabajar con esto, ¿ya? Entonces, así es como nosotros seleccionamos los cilindros, ¿no? Vemos la fuerza que necesitamos, de acuerdo a la fuerza, vemos el diámetro, ¿no es cierto? Calculamos el diámetro y ustedes van a pedir y van a decir, necesito un cilindro de doble efecto, de simple efecto, con amortiguación delantera, sin amortiguación, con anclaje trasero, con anclaje lateral, todo va a decir,
por ejemplo, de 250 milímetros de diámetro. Ah, entonces ahí sí cogen, lo buscan y lo entregan. Y ahí sí está bien, ahí sí ya tenemos, si tenemos esos datos, ¿no es cierto? Ese es todo lo que necesitamos para diseñar el tema de cilindros, ¿ya? Eh, ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿Alguna pregunta tal vez? Sí, esos son todos los cilindros que podemos encontrar o existen superiores. Ya, como le decía, va a depender un poco de los fabricantes, pero estos son los estándares, ¿no? Este es el estándar de todos. Por ejemplo, el cilindro más grande que podemos encontrar está en los 25 centímetros, que 25 centímetros es más de una cuarta, ¿no? Es decir, es un cilindro bastante grande, bastante prominente. Entonces, y ustedes ya entenderán, el tipo de cilindro va a ser bastante grande, ¿no? De bastante tamaño. Y este cilindro neumático es capaz, ¿no es cierto?, de entregar una fuerza de 39,000 newtons, ¿no es cierto? Y 37,000 en retroceso. Entonces, más o menos por ahí está el limitante. O sea, hasta ahí llega el limitante de mover de estos cilindros, ¿no es cierto? Porque otro tema que no estamos viendo es que, por ejemplo, mientras más grande el cilindro, yo necesito más caudal. De hecho, necesito mucho aire, porque imagínense un cilindro que es muy grande, ¿no es cierto? Y se mueve a una presión de 8 bares, ¿no es cierto? Yo digo, muy bien, pero necesito un tanque de almacenaje, ¿no es cierto? Un recipiente de almacenaje bastante grande, porque solo en salir ese cilindro y volver a entrar, ¿no es cierto? Se va a ocupar bastante aire, ¿no? Bastante aire. Entonces, se ocupa bastante aire, bastante caudal y necesito un compresor más grande, necesito un tanque de almacenamiento más grande, ¿no es cierto? Entonces necesito más caudal. Ese es uno de los limitantes. Entonces, más o menos hasta aquí llega el límite de los cilindros neumáticos. Hasta este punto de aquí llega el límite de los cilindros neumáticos. Y esa es la mayor fuerza entregada, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que una de las limitantes de los sistemas neumáticos es que pueden entregar solo hasta 30K newtons, 30,000 newtons? Es por esto, ¿no? Porque cilindros mayores a 25 centímetros de diámetro ya no hay, es posible que no haya. Y el tema no es que no los puedan construir, el tema es que sale muy caro porque necesitas tuberías más grandes, más anchas, necesitas tanques de almacenamiento mucho más grandes, compresores mucho más grandes y el costo se aumenta muchísimo. Entonces, para utilizar esto, ¿no es cierto? Se prefiere ir a un cilindro hidráulico, lo que el cilindro hidráulico en tamaños pequeños no, no se esfuerza mucho por superar esta fuerza. No se esfuerza mucho por superar esa fuerza, es decir, el cilindro hidráulico en tamaños pequeños ya llega y sobrepasa los 30,000 newtons. Entonces, mucho tiene que ver el costo-beneficio, ¿no? Entonces dicen, no, o sea, ¿por qué voy a poner un cilindro de 25 centímetros de diámetro y tengo que cambiar todito el sistema neumático cuando puedo poner un cilindro hidráulico? Va a ser un poquito más lento, pero me va a alcanzar esa fuerza mucho más rápido. Y en menos, bueno, va a alcanzar esa fuerza con menos dimensionamiento, digámoslo así. Bien, entonces, aquí se ha movido esta diapositiva, estaba acá. Bueno, pues no importa. Entonces vamos a ir al cálculo de fuerza, porque es lo que nos interesa, ¿no? El cálculo de fuerza es lo que nos interesa, saber cuánto va a ser la fuerza que demanda nuestro cilindro. Entonces, ¿de dónde sacamos? Póngame mucha atención. ¿De dónde sacamos el cálculo de fuerza, ¿no es cierto?, de los cilindros? De la fórmula de la presión. Presión es igual a fuerza sobre área. Entonces despejo fuerza y fuerza es igual a presión por área. Y miren, aquí abajo tengo
el área de un cilindro y la presión. El área de un cilindro y la presión. Ahora, aquí hay algo más, ¿no es cierto? Y es esta variable de aquí que ya les voy a explicar qué significa. Antes de seguir, por ejemplo, vamos a determinar el área, ¿no es cierto? Cuando está en retroceso y el área cuando está en adelanto. Esta área cuando está en adelanto, ¿no es cierto? Es el área del cilindro tal cual, ¿no es cierto? El área del cilindro es pi por radio al cuadrado. Ustedes saben que no tenemos radio al cuadrado, tenemos diámetro, entonces pi por diámetro sobre 2 al cuadrado me queda esta formulita de aquí, ¿ya? Ahora, aquí, ¿qué pasa con esto de aquí cuando está en retroceso, ¿no es cierto? Y aquí quiero que ustedes vean esto de aquí. Cuando está en adelanto, es el funcionamiento es lo que está en rojo, ¿no? El área prácticamente es toda esta área de aquí, ¿no es cierto? Es toda esta área de aquí. No hay nada que cambiar, ¿no? Pero cuando está en retroceso, es esa área de acá arriba más esta área de acá abajo, ¿no es cierto? Tengo que restar el área que ocupa el vástago. Entonces, el área que ocupa el vástago le resto. Por eso es la razón de que esta formulita en retroceso tiene el diámetro, ¿no es cierto?, del cilindro menos el diámetro del vástago, porque estoy restando el área que ocupa el vástago, ¿ya? ¿Sí está entendido acerca del cálculo del área de los cilindros cuando está en adelanto y en retroceso? Sí, Ya. Entonces, ahora vamos a explicar el rendimiento. Todo sistema mecánico, eléctrico, ¿no es cierto? Todo sistema tiene su pérdida, ¿ya? Tiene pérdida. Entonces, como todo sistema tiene pérdida, ¿no es cierto? Por ejemplo, el motor a combustión interna, ¿no es cierto? Tiene una pérdida de más o menos 35%. ¿En qué pierde? En energía que se convierte en calor, en emisión de gases, pierde en algunas cosas, ¿no es cierto? Pierden algunas cosas. Em, pierden algunas cosas. Em, entonces, esas pérdidas, ¿no es cierto? Disminuyen el rendimiento, ¿no es cierto? El rendimiento. Entonces, ¿qué es el rendimiento? El rendimiento, ¿no es cierto? El rendimiento es el 100% menos las pérdidas, ¿ya? El rendimiento es el 100% menos las pérdidas. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un cilindro, tenemos pérdidas en rozamiento, ¿ya? Tenemos pérdidas en rozamiento. Entonces, tenemos pérdidas en rozamiento. Entonces, esas pérdidas, ¿no es cierto? Van a restar el rendimiento. Entonces, no vamos a tener un rendimiento del 100%. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos cuál es el rendimiento de los cilindros y lo colocamos aquí, ¿ya? Ahora, hay una regla, ¿no es cierto? Hay una regla. Déjenme borrar esto. Hay una regla que me dice que cuando tengo cilindros con el diámetro menor o igual a 40 milímetros, entonces hay una regla que me dice que cuando tenemos un diámetro menor o igual a 40 milímetros, ¿no es cierto? El rendimiento es del 85%. Y cuando tenemos un diámetro mayor a 40 milímetros, el rendimiento es del 95%. ¿Ya? Es esta regla. Esta regla aplicamos. Sin embargo, cuando un fabricante hace un cilindro, nos dice cuál es el rendimiento o nos dice cuál es la pérdida, ¿no es cierto? Para que nosotros calcular el rendimiento. Si es que nosotros no tenemos ese dato del fabricante, aplicamos esta regla general, ¿ya? Si no tenemos el dato del fabricante. Si tenemos el dato del fabricante o el ejercicio nos dice cuál es la pérdida, cuál es el rendimiento, ya no aplicamos esta regla. ¿Listo? Bien, estas formulitas, por favor, son fáciles. Ténganlas a la mano, anótenlas, apréndanselas, por lo menos esta semana.
la próxima también, pero ténganlas a la mano porque vamos a dedicarnos a un poquito a diseñar cilindros neumáticos de acuerdo a la fuerza. Ahora, esto es el cilindro de doble efecto. Vamos con el cilindro de simple efecto. En el cilindro de simple efecto, nosotros tenemos lo siguiente, miren. Tenemos el cilindro, ¿no es cierto? Perdón que... Y aquí tenemos el orificio por donde ingresa el aire. Y acá nosotros tenemos un resorte, ¿no es cierto? Un resorte, ¿ya? Entonces, el cilindro de simple efecto, mucho ojo que el cilindro de simple efecto realiza solo trabajo cuando sale, no cuando ingresa, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza, ¿no es cierto?, solo se realiza cuando sale, es decir, el aire solo empuja en este sentido, porque cuando ingresa, en cambio, el resorte es el que hace trabajo. Y eso no me interesa, o sea, no me interesa calcular. Solo me interesa calcular el trabajo que hace cuando sale. Entonces, solo voy a calcular fuerza de adelanto. Entonces, en este caso, la fuerza de adelanto es el área por la presión, por el rendimiento, y cuando sale tengo que vencer la fuerza que ofrece o que presenta el resorte, ¿ya? Entonces, esta es la fuerza del resorte. Esta es la formulita para calcular la fuerza con el cilindro de simple efecto, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Sí, que ahí dice que es en Dan o en kilopound, si no me equivoco. Ah, ya. ¿Lo dejamos ahí o tiene que transformar a Newton? No, a ver, miren. Aquí, un kilopondio es igual a 9,8 newtons. Un kilopondio es igual a 9,8 newtons. Entonces, ¿qué es lo que dice, qué es lo que hace el autor, ¿no es cierto? Que es Serrano, neumática de Serrano, nos dice que esto es redondeable y esto es igual a 10 newtons. ¿Ya? Y ustedes saben que un decanewtons es 1 por 10 a la 1, ¿no? Es decir, por 10. Entonces, ¿qué es lo que hace? 9,8 lo redondea a 10 y dice un kilopondio es 10. Por eso es que dice la fuerza de resorte en decanewtons o en kilopondios, ¿ya? Vamos a trabajar en kilopondios tomando en cuenta ¿cómo es? Tomando en cuenta esta aproximación, este redondeo, ¿ya? Otra cosa más, aquí dice la presión de aire en bares o en kilopondios sobre centímetros cuadrados. ¿Qué es lo que pasa? Un bar, ¿no es cierto? Un bar es igual a ¿cuánto? ¿Me pueden ayudar a cuánto es en kilopondios sobre centímetro cuadrado? Busco. ¿A cuánto? Ya le busco. Ya, muchas gracias. En bares, un kilopondio sobre centímetros cuadrados es a 0,98 bar. Ya, a ver, listo, a ver, 0,98 bares. 0,98 bares es un kilopondio sobre centímetro cuadrado. Entonces, aquí también nos dice, vamos a redondear. Un bar es igual a un kilopondio sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? Redondeamos así. ¿Por qué hace esto el autor? Porque en temas de cilindro, ¿no es cierto? En temas de cilindros no necesitamos o no es necesaria todos los decimales porque no se hace necesario que sea muy preciso, esa es que sea muy preciso, ¿no es cierto? Entonces, no es necesario la precisión aquí.
en cálculo de cilindros. Por eso es que hacemos estas aproximaciones. Sin embargo, cuando nosotros tengamos un resultado y tengamos, vamos a ocupar, esto vamos a ocupar, ¿ya? Esto vamos a ocupar, siempre, en este cálculo de cilindro. Pero para expresar resultados vamos a utilizar dos decimales para hacerlo, ¿ya? ¿Tienen alguna otra pregunta tal vez? ¿No? No. Bien, bueno, este es ese. Ya, entonces ahora vamos con el consumo de aire, ¿no es cierto? Vamos con el consumo de aire. El cilindro de doble efecto tiene dos áreas para consumo, ¿no? Miren, tienen el volumen 1, que es el área que está acá, ¿no es cierto? Miren esta parte de aquí abajo. Y tiene el volumen 2, ¿no es cierto? Pero el volumen 2 tengo que restarle el volumen que ocupa el vástago. Por eso es que esta fórmula, ¿no es cierto? Este volumen está puesto así. 2 veces el diámetro, ¿no es cierto? D mayúscula, el diámetro del cilindro, menos el diámetro del vástago al cuadrado, ¿no? Y ahí ya considero que estoy restando el volumen que ocupa el vástago, ¿ya? Entonces, ese es el volumen de doble efecto y el volumen de simple efecto, ¿no es cierto? Es tal cual el volumen de un, em, de un cilindro normal, ¿no? Que es pi por radio al cuadrado por la altura, que en este caso es c. C es la carrera. ¿Qué es la carrera? Es lo que mide el cilindro desde este punto hasta acá, es decir, lo que se desplaza el cilindro, ¿no es cierto? Esa es la carrera del cilindro, ¿ya? Y vamos con el siguiente y el último, ¿no es cierto? Que es consumo de aire. En el de doble efecto, el consumo de aire va a estar determinado por pi, por la carrera. Mucho ojo, la carrera en centímetros, por favor. La carrera en centímetros. La presión en bares o en kilopondios sobre centímetro cuadrado. N, ¿no es cierto? N es el número de ciclos por minuto, es decir, un ciclo es cuando sale y entra, ese es un ciclo. Entonces, el número de veces que se repite ese periodo, ese ciclo en un minuto, y obviamente esa parte de aquí, ¿no? Que es, ya les había explicado, es como estamos hablando de consumo de aire, ¿no es cierto? Es el consumo de aire que tiene cuando sale, que es D, y el consumo de aire cuando ingresa, que es D menos D minúscula, ¿ya? Ese para el de doble efecto. Para el de simple efecto es más simple, ¿no es cierto? Porque solamente calculo cuando sale, porque cuando ingresa no me interesa. Entonces es pi por la carrera, por la presión, por el número de ciclos por minuto, por el diámetro al cuadrado dividido para 4000. Ahora, los diámetros tienen que estar en centímetros, la carrera en centímetros, la presión en bares o en kiloponios sobre centímetros cuadrados, que es lo mismo, ya vimos, y n en ciclos por minuto, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? No creo. Ya, vamos a hacer La carrera dijo en centímetros cuadrados, diga. la carrera en centímetros, el diámetro en centímetros también. Todo en centímetros, ¿ya? Todo en centímetros. Pues vamos a hacer ejercicios. Vamos a hacer los ejercicios que podamos hacer. A ver, voy a quitar esto. Y vamos a hacer el primer ejercicio. Listo. ¿Alguien me ayuda leyendo, por favor? Ok, yo le ayudo. Ok. Se quiere diseñar
un cilindro de simple efecto que utiliza en su funcionamiento un volumen de aire de 650 centímetros cúbicos con una carrera de 250 milímetros y que trabaje con una presión de 11 kilopascales por centímetros cuadrados, con un rendimiento de 8.85. Determine A, diámetro del émbolo del cilindro, B, el caudal necesario si realiza 30 ciclos por hora, y C, fuerza real de avance, teniendo en cuenta que las fuerzas de rozamiento suponen el 15% de la fuerza teórica, y el resorte realiza una fuerza equivalente al 15% de la fuerza teórica de avance. Ya, muy bien. Vamos a ver. Muchas gracias, Jordan. Vamos a sacar los datos primero, ¿no es cierto? Vamos a sacar los datos. Me dice que el volumen del aire del cilindro, ¿no es cierto? El volumen es igual a 650 centímetros cúbicos. ¿Ya? La carrera es igual a 250 milímetros. ¿No es cierto? La presión es igual a 11 kilopascales sobre centímetro cuadrado. Y el rendimiento es 85%, ¿no? O 0.85 es lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que me pide en el literal A? El diámetro, D mayúscula, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me pide en el literal D? Perdón, B, es el caudal, ¿no? Q mayúscula. ¿Qué es lo que me pide en el bueno, en el literal C? La fuerza de avance. ¿Qué datos más me da? N. N es 30 ciclos por hora, ¿no es cierto? Y me dice que la fuerza de rozamiento, bueno, eso es en realidad, ya, me dice que la fuerza de rozamiento es 15% de la fuerza teórica y que la fuerza del resorte, Fm, también es 15% de la fuerza teórica, de una fuerza teórica. La voy a poner así, ¿ya? Y ya les voy a explicar cómo. Perdón, ¿qué significa eso? Primero que todo, miren, yo todo tengo que tener en centímetros. El volumen en centímetros cúbicos, aquí la carrera en centímetros. Entonces, transformemos esto de una vez a centímetros. ¿Cuánto es esto a centímetros? 250 milímetros a centímetros, ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda? 25 centímetros. Muy bien, 25 centímetros, ¿no es cierto? Kilopascal sobre centímetro cuadrado está bien porque esto es también 11 bares, ¿no es cierto? 85%, bueno, pam, 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 listo. Bueno, aquí me falta N, que es ciclos por minuto, pero haremos el cálculo más adelante, ¿ya? Entonces voy a trazar aquí una línea y vamos con el literal A. Vamos con el literal A, ¿no es cierto? Lo que me pide es el diámetro. ¿De dónde saco el diámetro? Miren, el volumen, como es un cilindro de simple efecto, el volumen es igual ¿a qué? A pi sobre 4, diámetro al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Por qué más? Por la carrera. Tengo volumen, tengo carrera y despejo diámetro. Entonces, ¿a qué me queda igual el diámetro? ¿Alguien me ayuda? Esto queda 4 veces el volumen arriba y abajo me queda pi por carrera, ¿no es cierto? Despejo, perdón, reemplazo. Por favor, si pueden ayudarme con la calculadora, sería espectacular. 4 veces el volumen, 4 por 650, dividido para pi por la carrera, que es 25. ¿Cuánto les queda? A ver, 5.753.
753. Vamos a escoger solamente dos decimales, ¿ya? Centímetros. Solamente dos decimales. ¿Listo? Entonces ya tengo el diámetro. Ya encontré el diámetro. ¿Listo? Vamos con el literal. Vamos con el literal B. Vamos con el literal B. Permítanme un minuto. Ya, muy bien. Entonces, ya tenemos el literal A, ¿no es cierto? Vamos con el literal B. Dice que realiza un caudal, perdón, necesitamos el caudal, ¿no es cierto? El literal B es, necesitamos el caudal. ¿Qué caudal? Si tenemos N es igual a 30 ciclos cada hora. Entonces esto es bastante fácil. Hacemos una transformación. Una hora, ¿no es cierto? 60 minutos. Una hora, 60 minutos. Una hora, 60 minutos. Y lo que tenemos es 0.5 ciclos por minuto. Es decir, hace medio ciclo en un minuto, ¿no? Es decir, va muy lento. Tendrá su razón. Ya sabiendo esto, entonces nosotros lo único que hacemos es aplicar la fórmula. Como es un cilindro de simple efecto, ¿no es cierto? Q es igual a pi por carrera, por presión, por el número de ciclos, por el diámetro al cuadrado, dividido para 4000. Por favor, la calculadora, reemplazamos. Y me queda que Q es igual a pi por la carrera, que es 25, por la presión, que es 11, por el número de ciclos, que es 0.5, el diámetro al cuadrado, que es 5,5775 al cuadrado, dividido para 4000. Q es igual a... ¿Cuánto sale Q? 3.57. 3.57 litros por minuto, ¿no? Litros por minuto. Ya. Bien. Vamos con el C, ¿no es cierto? Vamos con el literal C. Vamos con el literal C, ¿no es cierto? La fuerza de avance. ¿Ya? ¿Cuál es la fuerza de avance? Miren, vamos a leer lo siguiente. Dice, teniendo en cuenta que las fuerzas de rozamiento es el 15%. Les decía que la pérdida, ¿no es cierto? En este caso, la pérdida está en las fuerzas de rozamiento, ¿no es cierto? Que me dice que es el 15%. Ya sabía eso, ¿no? Porque acá arriba me dice que el rendimiento es del 85%. Entonces ya sabía. Ya sé que si esto es el 15%, ¿no es cierto? Perdón. Esto es igual al 15%, ¿no es cierto? De una fuerza. Ya sé que el rendimiento, ¿no es cierto? Va a ser igual al 85%. ¿Ya? Al 85%. Está redundando ese dato ahí, ¿no? Y de ahí me dice la fuerza del resorte. Eso sí no sé. Ya, la fuerza del resorte, FM, esto sí no sabía. FM es igual al 15% de la fuerza teórica, ¿no es cierto? De una fuerza teórica. Entonces, vamos a ver. La fuerza teórica, ¿no es cierto? Sale de lo siguiente, que F es igual
a presión, perdón, o a área por presión. Esa es la fuerza teórica, ¿ya? Es decir, es la fórmula tal cual. Entonces vamos a reemplazar esta fórmula. F es igual al área, ¿no es cierto? Que es pi sobre 4 por diámetro al cuadrado por presión, que es, bueno, presión, ¿ya? Entonces, área por presión. Reemplacemos esto, ¿no es cierto? Me queda pi sobre 4, diámetro al cuadrado, que es 5.75 por presión, que es 11. ¿Cuánto me sale la fuerza? ¿Cuánto sale la fuerza? ¿Están ahí? Sale 285.63. 285.64, pongámosle. Y 24. 64. Esto, ¿no es cierto? Esto es en kilopondios o también en decanewtons. ¿No? Mucho. Entonces, me dice que la fuerza del resorte es el 15% de esto, ¿no? Entonces, Fm es el 15% de 285,64, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale esto? 42,84. 85 kiloponios. ¿Ya? Listo, entonces ya con eso puedo yo aplicar, ¿no es cierto?, la fórmula que me dice que FA es igual a pi sobre 4 diámetro al cuadrado por presión por rendimiento menos FM, ¿no es cierto? Reemplazo y me queda que FA es igual, fuerza de adelante es igual a pi por radio al cuadrado, ¿no es cierto? Por el diámetro al cuadrado, que es 5.75 al cuadrado, por la presión, que es 11, por el rendimiento, que es 0.85, menos la fuerza del resorte, que es 42,85. ¿Ya? ¿Cuánto sale la fuerza? ¿Cuánto sale? 199,95 kilopondios, ¿no? 199,95 kilopondios. O esto también es igual, FA es igual a 1999,5 newtons. ¿Ya? Recuerden que esto es kilopondios o decanewtons, ¿no? Entonces lo transforman en newtons y eso es el resultado. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Bien, ¿cuánto nos demoramos en este ejercicio? 15 minutos, ¿no? Vamos a hacer otro ejercicio. ¿No tienen ninguna pregunta? Y ahora cuando No. no hay rendimiento. Cuando no hay rendimiento. Vamos a hacer uno cuando no haya rendimiento. Vamos a ver, en este, vamos a ver, aquí no va a haber rendimiento.
Entonces, ¿quién me ayuda leyendo, por favor? Yo, Inge. Un cilindro de simple efecto debe elevar una carga de 1500 newtons a una velocidad constante de 1 milisegundo, alimentado con una presión de 5 bares, siendo la fuerza del resorte 100 newtons y 500 milímetros de carrera. Determinar A, diámetro mínimo del émbolo, B, caudal mínimo de alimentación. Ya, muy bien. Aquí es 1 metro por segundo, ¿no? Es la velocidad. Pero vamos por partes. A ver, dice, debe elevar una carga, ¿no es cierto? Ya me está dando la fuerza que debe tener. Entonces, la fuerza de adelanto es de 1500 newtons. ¿Ya? Vamos con la presión. Es de 5 bares. La fuerza del resorte, Fm, es de 100 newtons. La carrera es de 500 milímetros. Y la velocidad, ¿no es cierto?, con la que se mueve es 1 metro sobre segundo. ¿Ya? Me pide determinar el diámetro del émbolo, ¿no es cierto? Determinar el diámetro del émbolo y determinar el caudal de alimentación. ¿Ya? Vamos a hacer esto y de ahí nos vamos a la tablita, ¿no? La que habíamos visto. ¿Se dan cuenta que aquí no tengo el rendimiento? No me da el rendimiento, ¿no? Ya, no tenemos el rendimiento. A ver, vamos a hacer la transformación. Esto debe estar en decanewtons, ¿no es cierto? Entonces, para transformar de newtons a decanewtons, divido para 10, ¿no? Entonces, aquí me queda 150 decanewtons, ¿no? Y aquí 5 bares también es 5 kilopondios sobre centímetro cuadrado. Esto es decanewtons o kilopondio. A ver, aquí son 100 bares, 100 newtons, perdón. Esto de aquí divido para 100, perdón, para 10 y me queda 10 decanewtons o kilopondio. ¿Ya? Esto, de una vez transformo, me queda 50 centímetros. ¿Ya? Listo. Entonces ya está hecha la transformación, ¿no? En kilopondios sobre centímetro cuadrado y en centímetros, ¿no es cierto? Esta velocidad después voy a... Entonces vamos con la resolución del primer... Entonces vamos con el literal A. El literal A me dice el diámetro, ¿no es cierto? Miren, me dice el diámetro, pero como en el ejercicio anterior, no me da ¿cómo es? No me da el volumen, me da fuerza. Entonces vamos con el cálculo con la fuerza. Miren, fuerza de adelanto es igual a pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado por el rendimiento, ¿no es cierto? Y menos Fm, la fuerza del resorte. Aquí no me da el rendimiento, ¿no es cierto? Por lo tanto, tengo dos incógnitas. Perdón, esa no es la incógnita. Tengo dos incógnitas, que es el diámetro y el rendimiento. Pero miren lo que vamos a hacer. Vamos a determinar, en este caso, vamos a determinar que el rendimiento es el 100%. No a determinar, vamos a suponer que el rendimiento es el 100%. ¿Ya? Entonces, determinemos que el rendimiento es el 100%, es decir, es igual a 1. Y con esa suposición vamos a hacer el cálculo del diámetro. Entonces, vamos a despejar diámetro. Si alguien me ayuda, por favor, diámetro es igual a ¿qué? A raíz de... Arriba me va a quedar FA más FM, ¿no? Por 4. ¿Está bien?
Abajo me va a quedar pi por rendimiento, ¿verdad? Sí, pi por rendimiento. Bien, entonces vamos a reemplazar y me va a quedar que el diámetro es igual FA es 150 más 10 por 4. ¿Me ayuden con la calculadora, por favor? Pi por explicar, ¿ya? Entonces, les decía que calculamos el diámetro, ¿no es cierto? Hacemos el primer diámetro de esta forma, tomando en cuenta que el rendimiento es 1. Una vez que tenemos más o menos el diámetro, ¿no es cierto?, que vamos a tener, nos basamos en esta regla. El cálculo, cuando apliquemos esta regla, no va a cambiar mucho, va a subir un poquito, ¿no? Como se ve aquí. Aquí ya está calculado con el rendimiento del 95%, ¿no es cierto?, porque entramos en esta categoría y tenemos este diámetro. Ahora, para calcular el caudal, lo que hacemos es, tenemos velocidad, ¿no es cierto?, cuando sale, velocidad con la que se mueve el cilindro, que es 1 metro sobre segundo, tenemos distancia y calculamos el tiempo. Entonces tenemos el tiempo de cuando sale y asumimos que el tiempo cuando ingresa es el mismo. Entonces si sale en medio segundo, en 1 segundo completo, ¿no es cierto?, alcanza a salir y a volver a entrar. Entonces nos decimos, si en un ciclo se demora 1 segundo, en 60 segundos, ¿cuántos ciclos se demorará? Obviamente son 60 ciclos por minuto, ¿no? Es lo que nos da. Aplicamos la fórmula y nos da que el caudal es de 2.525 litros por minuto, que es bastante grande porque la velocidad es bastante alta. Eso quiere decir que el cilindro sale y vuelve a entrar, ¿no? A una velocidad bastante alta, que es 1 metro sobre segundo. Bien, bien, vamos a quedar ahí. Eso sería todo con respecto a lo que son cilindros, el dimensionamiento de los cilindros.